Ya, chicos, el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tejido. Estamos trabajando los tejidos animales y el día de hoy vamos a trabajar un tejido interesante. Y ese tejido, pues, es el tejido sanguíneo. Aquí podemos ver una imagen de cómo es el fondo de un vaso sanguíneo. Y dentro de un vaso sanguíneo existen sangres, pero la sangre está constituida por ciertos componentes. Uno de ellos, el más importante, es el glóbulo rojo. Y tú aquí puedes verlo. Estas estructuras vienen a ser los glóbulos rojos, son en mayor número. Estas estructuras blancas están representadas por los glóbulos blancos que constituyen el sistema de defensa del cuerpo. Y las otras formas de estructura vienen a ser las plaquetas, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el tejido sanguíneo, comúnmente conocido por nosotros como sangre. La sangre es un fluido que circula por el interior de los vasos sanguíneos. Su alta complejidad ha llevado a que sea considerado un tejido conformado por diversos tipos de células. Ahora, este tejido representa entre el 6 al 8% del peso corporal de cada uno de los individuos. Lo que puede representar en un caso que es en un volumen que va entre 4 a 6 litros de nuestro peso. Ahí está. Ahora, la sangre va a ser impulsada por un órgano vital de nuestro cuerpo. Este órgano vital viene a ser el corazón. Del corazón salen numerosas redes de tubos, conocidos como vasos sanguíneos, por donde va a fluir la sangre. Ya, ahora. ¿Qué funciones va a cumplir la sangre? Una primera función es que transporta gases. ¿Qué gases son? El oxígeno y el dióxido de carbono. La primera fuente de oxígeno y dióxido de carbono en todo nuestro cuerpo es la sangre. Si no existiera la sangre, no podría difundirse estos dos gases fundamentales dentro de nuestro organismo. Pero también a través de la sangre van a fluir otras sustancias. Pueden ser sustancias nutritivas que han sido digeridas a nivel de nuestro tubo digestivo. Pueden ser hormonas que han sido producidas por nuestro sistema nervioso. Pero así como se transporta sustancias benéficas para el organismo, también se transporta sustancias de desecho. Esas sustancias que han sido producidas en nuestro sistema digestivo y que ya no tienen función en nuestro cuerpo, son transportadas por la sangre hacia los riñones. Y de los riñones ya serán expulsados a través de la orina. Ahora, el organismo de todo ser vivo tiene que estar en equilibrio. Equilibrio en sales minerales, equilibrio en agua y también equilibrio en temperatura. ¿Y qué le va a dar ese equilibrio que necesita el cuerpo? La sangre. Ahora, ese término equilibrio en biología se denomina homeostasis. Cuando un cuerpo está en homeostasis, ese cuerpo es saludable. Ese cuerpo no va a tener ningún signo ni síntoma de enfermedad. ¿Ya? ¿Y quién va a distribuir homogéneamente las sustancias que necesita o las sustancias que debe ser expulsadas hacia el exterior? La sangre. Por eso es un tejido muy importante dentro de nuestro cuerpo. Ahora, a nivel de la sangre también existen las células que constituyen el sistema de defensa del cuerpo. Las células que constituyen el sistema inmunológico. Y ellos están constituidos por los glóbulos blancos. Cuando a nuestro cuerpo ingresa un organismo invasor de cualquier índole, puede ser de origen biológico, puede ser de origen químico, inmediatamente quien pone una barrera para contrarrestar ello es la sangre.
¿Y quiénes están dentro de ellas? Los glóbulos blancos. Ahora, la sangre tiene dos componentes principales. Uno de ellos es el plasma. El plasma podríamos decir que es la parte líquida de la sangre. Está constituido por un 90% de agua. ¿Ya? El plasma es la parte líquida de la sangre y constituye un 90% de agua. Pero dentro de ella también existen algunas proteínas. Ahora, la parte sólida de la sangre va a estar constituida, también se le dice la parte de los elementos formes de la sangre. Va a estar constituida por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos tienen otros nombres, también se le llaman eritrocitos o hematíes. Los glóbulos blancos se llaman leucocitos y las plaquetas son otro tipo de células que están muy relacionadas con la coagulación sanguínea. Las plaquetas están relacionadas con la coagulación sanguínea. Ahora, habíamos dicho que los eritrocitos son llamados también glóbulos rojos. Ellos están contenidos en la hemoglobina de la sangre, y la hemoglobina de la sangre está asociada a átomos de hierro. ¿Ya? La hemoglobina es una proteína que trabaja de manera asociada al átomo de hierro. Y los dos en su conjunto constituyen el mecanismo de transporte que necesita el oxígeno para viajar en nuestro cuerpo. A mayor cantidad de hierro, habrá mayor cantidad de hemoglobina. Y si hay suficiente cantidad de hemoglobina, el oxígeno podrá viajar tranquilamente en la sangre. Pero así como transporta oxígeno, también transporta dióxido de carbono. Entonces, los eritrocitos, llamados también glóbulos rojos o hematíes, tienen como componente principal la hemoglobina. Y la hemoglobina es una proteína. Pero esta proteína viaja de manera asociada con el hierro, que es un elemento químico. Pero ¿cómo el hierro ingresa dentro de mi cuerpo? El hierro que nosotros tenemos dentro de nuestra sangre, esta ingresa a nuestro organismo a través de los alimentos que consumimos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos que consumir alimentos ricos en hierro. ¿Y qué alimentos son ricos en hierro, Miss? Los cereales. Principalmente los cereales. De otra forma que podemos consumir también es con el consumo, por ejemplo, de sangrecita, con el consumo de hígado. Ellos son una excelente fuente de hierro. Ahora, una persona que tiene deficiencia de hierro a nivel de su sangre va a sufrir de enfermedades relacionadas a la sangre. Una de ellas es la anemia. Anualmente, todos debemos hacernos una prueba de sangre para descartar ciertos tipos de anemia, principalmente están relacionados a la alimentación deficiente en hemoglobinas, en hierro. Entonces uno tiene que estar anualmente viendo cómo está mi sangre. ¿Tiene suficiente cantidad de hierro? ¿Tiene suficiente cantidad de hemoglobina? Para así, de repente, pedir una orientación de un nutricionista para que nos oriente qué tipo de alimentos contienen estas sustancias. La anemia es una enfermedad muy frecuente en niños y en adolescentes. ¿Ya? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Cuando yo tengo sueño, cuando yo tengo mucho desgano, y eso es frecuente en mí, y yo sé que duermo bien, yo sé que supuestamente me alimento bien, pero sigo teniendo estos síntomas, este debe ser una alerta como para pedir
a un especialista que se haga un análisis de sangre. Es muy frecuente. ¿Ya? ¿Por qué es muy frecuente en niños y adolescentes? Por el tipo de alimentación que gustan ellos. Ellos gustan de frituras y de cosas muy ligeras. Pocas veces comen pues cereales, comen legumbres, ¿no? De preferencia no les gustan. Entonces, su alimentación es muy escasa en ciertas sales minerales como el hierro. A ver, son muy pocos los niños que comen, o los jóvenes que comen sangrecita, que comen una porción de hígado. Y a veces mamá, por el hecho de que coma, dice, ya, pues no importa, eso no come, yo le voy a dar. Y siempre estamos reemplazando generalmente con cantidades de harinas y no nos estamos preocupando por las sales minerales principales como el hierro que ustedes deben tener. Hay que tener muchísimo cuidado. A veces cuando mamá te da pues una porción de lentejas, te da una porción de frijoles, una porción de payares, y tú gustas y dices, no, es muy pesado, solo quiero un poquito. Y es un error, porque ahí está la fuente de sales minerales, especialmente la lenteja. Todos debemos comer lenteja por lo menos una ración durante la semana. Hay formas de comer en segundo, algunos comen en sopita. Claro que tiene una presentación un tanto oscurita, que de repente a alguno de ustedes le puede parecer un tanto desagradable, pero es muy nutritivo, ¿ya? Ahora, nosotros podemos ver aquí una imagen. Si nosotros pudiéramos pasar, en el laboratorio existe una máquina que se llama centrífuga. Es como una licuadora, ¿ya? Entonces, en alguna oportunidad usted ha visto o le han sacado un poco de sangre en unos tubitos de ensayo semejantes a esto. Esta sangre pasa a una centrífuga que tiene la misma función que una licuadora y lo ponen a una gran velocidad por unos minutos. Después de pasar por esos minutos, tú observas el tubo de ensayo y tiene esta forma. Hacia la parte superior se ubica de color amarillito el plasma. Hay una ligera caspa, casi imperceptible, de una rayita blanca que vienen a ser los glóbulos blancos, y hacia el fondo se van los glóbulos rojos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se separan así? La velocidad hace que los componentes de la sangre se separen por diferencia de densidades. El más pesado al fondo, luego viene el ligero y luego viene el mucho más ligero. Ahora, el análisis de sangre es muy importante porque a través del análisis de él, el médico tecnólogo puede detectar cómo está tu sangre, cómo están tus glóbulos rojos, en qué proporción están tus glóbulos blancos, qué sustancias químicas contiene tu plasma. Cuando ya tú tienes alguna enfermedad que el médico requiere que observen los componentes de tu sangre, te mandan a sacar una porción de sangre y van a analizarlo. Pero si quisieran saber solamente tu hemoglobina, te dan un pinchoncito en un dedito y te sacan en un tubito muy delgadito una pequeña cantidad de sangre que me ayudará a mirar cuánto de hemoglobina tienes. Entonces, pero la sangre, si tú quisieras observarlo, dices, pero ¿dónde están los glóbulos rojos? ¿Dónde están los glóbulos blancos? Si yo a mi sangre todo lo veo homogéneamente rojo, a gran velocidad yo puedo ver sus componentes, ¿ya? Entonces esos son. Ahora, nosotros podemos ver en el microscopio una gota de sangre. Esta es una gota de sangre vista en microscopio. Desde luego, para nosotros poder observar bien los componentes de la sangre, se colorea, ¿ya? Coloreamos la muestra de sangre, lo coloreamos. Y es por eso que bajo ese color, nosotros podemos hacer vistoso todos los componentes de la sangre. Estos rojitos que tú ves son los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos de la sangre, chicos, es como una dona. Cuando tú ves una dona, es hueco en medio, ¿no es así? Igualito. Los glóbulos rojos tienen un agujero en la parte central. Y de perfil se ve así como estos que están acá. Ahora, ¿por qué los glóbulos rojos
tienen un agujero en la parte central. Es que según lo que yo sé de biología, ¿los glóbulos rojos no tienen núcleo? No, pues, los glóbulos rojos no tienen núcleo. Alguien ya más minucioso seguro me está diciendo, Missy, si los glóbulos rojos no tienen núcleo, entonces, ¿cómo se reproducen? Es que los glóbulos rojos no se reproducen como glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se reproducen a nivel de los huesos. ¿Alguna vez tú has comido? A mí, por ejemplo, me gusta masticar el hueso de pollo. ¿Alguna vez debes haber masticado el hueso de pollo y has visto que dentro hay sangrecita, ¿no es así? Ahí, en esa médula de los huesos se forma la sangre. Porque los glóbulos rojos solamente tienen un tiempo de vida de 120 días. Pasados los 120 días, mueren. ¿Y quiénes reponen ellos? La médula de los huesos. Por eso es que los glóbulos rojos no tienen núcleo. ¿Sabías eso? Ahora, tú también debes haber escuchado cuando hay un niño que está enfermo, ¿no? Ese niño está enfermo, dice que le han detectado leucemia. Y lo que el médico sugiere es que le haga un trasplante de médula ósea. Por eso justamente, porque la solución para un niño con leucemia, que ya es cáncer a la sangre, sería el tratamiento de la médula ósea, del contenido de sus huesos, especialmente de sus huesos largos. ¿Ya? Entonces, y estas estructuras que nosotros vemos más grandes, con un núcleo que es de un color moradito, vienen a ser los glóbulos blancos. Y los núcleos de los glóbulos blancos al médico tecnólogo le permiten clasificar, identificar, porque cada uno de los glóbulos blancos identifica la presencia de determinado agente que está invadiendo mi organismo. La sangre es un buen agente de la información del estado de salud de mi cuerpo. Una pequeña muestra de sangre debidamente tratada y analizada por un médico tecnólogo te puede decir cómo está tu organismo. Puede determinar qué órgano está funcionando mal, qué tipo de organismo ha infectado mi cuerpo. ¿Quién se encarga de analizar y ver eso? Un médico tecnólogo que es parte de la medicina. Cuando, por ejemplo, tú has debido ver, necesitan análisis de orina, necesitan análisis de sangre, necesitan análisis de heces, necesitan análisis de repente de saliva, ¿y sí? Los fluidos biológicos pueden ser analizados y dentro de ellos pueden identificar qué agentes está causando determinada enfermedad. Y eso es una rama de la medicina. Y ellos son los médicos tecnólogos que trabajan en los laboratorios y ellos todo el día están analizando tipos de sangre, contenidos de sangre y de todos los fluidos biológicos. Ya es una rama de la medicina también muy apasionante. Entonces, regresando, los glóbulos blancos habíamos dicho que constituyen el mecanismo de defensa del organismo. Ya ellos sí presentan un núcleo. Su núcleo es incoloro. Acá te había dicho que habíamos coloreado para hacerlo visible. Su principal misión es la defensa del cuerpo. ¿Ya? Cuando hay algún agente invasor, desde una partícula de polvo hasta un virus o una bacteria, quien primero sale a hacer frente es un glóbulo blanco. Si la fuerza, la capacidad del glóbulo blanco es suficiente para frenar la actuación de este agente, bacán, no pasa nada. Pero si el invasor es superior a mis glóbulos blancos, se desencadena todo un conjunto de síntomas, dependiendo de cuánto invadieron a mi organismo, se produce una enfermedad. ¿Ya? Ahora, por eso pues hay que cuidar mucho nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué es el sistema inmunológico? Es todo el conjunto de glóbulos blancos que constituyen el mecanismo de defensa de mi organismo. Y luego vienen las plaquetas. Son estas pequeñas estructuras que puedo ver ahí. Y las plaquetas son importantes dentro de mi cuerpo, también son llamados trombocitos. Ellos intervienen directamente en la coagulación de la sangre. Cuando, por ejemplo, uno tiene un cortecito, puede ser pequeñito, puede ser un poquito más grande, la sangre no fluye continuamente y yo me desangro y no pasa nada. Inmediatamente cuando un tubo se rompe,
las plaquetas corren, viajan, 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 y se reúnen unas tras otras y forman un tapón biológico. Y eso puede demorar, dependiendo de mi corte, demora 3 minutos, 5 minutos. Si mi corte es pequeñito, inmediatamente se forma el tapón. Pero si de repente mi corte es un poquito más grande, necesita otro tratamiento. Pero las plaquetas intervienen en la coagulación de la sangre, evitan las hemorragias. Pero si esta pérdida de sangre es en pequeñas cantidades, si es en grandes cantidades, las plaquetas no pueden actuar suficientemente, no son suficientes para ello. ¿Ya? Entonces, mira, es acá, en esta médula donde se van a formar todas las células sanguíneas. Por eso la médula es muy importante para la formación, es más, para la vida de una persona. Cuando en mis huesitos existen unos dolores intensos que no tienen que ver nada con mi actividad física, me debe llevar a consultar con el médico, especialmente en los niños. Ya, los dolores intensos de huesitos que yo no me explico. He escuchado muchas veces que algunos han dicho, me duele, no puedo correr, hay que consultar al médico. ¿Por qué? Porque es ahí donde se forman las células sanguíneas, ¿ya? Ahora, otra cosita también. Seguro que tú has debido escuchar y hay mucha teoría acerca de ello. Y ya no sé si a ti te han preguntado, pero cuando ya uno es adulto, uno tiene que saber qué tipo de sangre tiene. Y el tipo de sangre está relacionado con la herencia genética. Es decir, el tipo de sangre nosotros lo heredamos de nuestros padres. ¿Qué tipos de sangre hay, Miss? Hay 4 tipos de sangre. Tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O. Mis, que algún tipo de sangre es mejor que otro, no, eso no tiene nada que ver. Es como si me dijera, yo tengo color de ojos marrones, tengo color de ojos verdes, tengo color de ojos azules y tengo color de ojos pardos. Así. Uno tiene esa condición. Pero, ¿qué es lo más frecuente en sangre dentro de la población peruana o la población americana, digamos? Es el tipo de sangre O. La mayoría de las personas tenemos tipo de sangre O. Eso no quiere decir que no haya personas con tipo de sangre A, con tipo de sangre B, AB. Sí pueden haber, pero lo más frecuente es el O. Pero seguro que alguien también me va a decir algo. Yo he escuchado, yo he visto, a mí me han preguntado, a mí me han dicho que además de O, yo soy O positivo. O de repente me dirá, yo soy O negativo. Sí. Existen 2 formas de clasificar la sangre. Uno es el sistema ABO. Bajo el sistema ABO tenemos tipo de sangre A, B, AB u O, cualquiera de las 4. Bajo el sistema Rhesus tenemos 2 tipos de sangre, o sangre positiva o sangre negativa. Son 2 clasificaciones independientes, pero nuestra sociedad peruana ha fusionado estas 2 clasificaciones. Y nosotros solemos decir, pues, yo soy O positivo. Otro dice, yo soy B positivo, yo soy A positivo. Son independientes, pero son formas de clasificar. El tipo de sangre más frecuente en la población peruana es el O positivo. Pero eso no me indica que yo tengo de mejor sangre que otro. Eso no es independiente de ello. Pero cuando sí es importante, cuando yo necesito recibir una donación de sangre. Cuando yo debo recibir una donación de sangre, yo debo recibir sangre que mi cuerpo lo acepte. Si, por ejemplo, yo soy positivo o positivo y yo voy de emergencia y a mí me hacen una transfusión de sangre de tipo O negativo, mi cuerpo empieza a reaccionar. Toda sustancia que entra a mi cuerpo, que es ajeno a mi cuerpo lo rechaza. Y mi cuerpo empieza a producir una reacción alérgica. Y en la sangre que no es compatible con la mía, inclusive puede producirnos la muerte. Es por eso que todas las personas tienen que saber qué tipo de sangre es. Y cuando son tipo de sangre, por ejemplo, el B negativo,
que son tipos de sangre poco frecuente en la población. Inclusive ellos tienen una plaquita metálica que es como una esclavita, así, y lo llevan. Entonces, es muy delicado de repente recibir un tipo de sangre del cual tú no eres. Ahora, generalmente somos O positivos, pero o cuando tú ingresas a una clínica, a un hospital y te quieren hacer transfusión sanguínea, inmediatamente ellos te hacen una prueba. Pero a veces tú estás en una situación de emergencia donde el médico tiene que actuar ya y no hay tiempo de que te hagan prueba, no hay tiempo de que pregunten a nadie. Entonces, ahí sí se puede correr el riesgo de exponer a la persona por una transfusión de sangre con un tipo de sangre que no es, ¿ya? Pero mira, ve, de acuerdo a este cuadrito, quiero que un poco entiendas. Nosotros tenemos 4 tipos de sangre. A, B, AB y O. A, B, AB y O. Puede suceder que yo quiero donar mi sangre, voy a estar a este lado, o puede ser que yo voy a recibir mi sangre. Estaría de este lado. Si yo soy de una sangre tipo A, yo puedo recibir de la sangre A, porque es igualito a mía. No puedo recibir el de B porque no tiene nada que se parezca a la A. No puedo recibir de la B porque probablemente parte de ella sea de B, pero sí puedo recibir la sangre tipo O, porque la sangre tipo O tiene una condición genética que se adapta a cualquiera de estos dos. Si yo soy de tipo B, yo no puedo recibir de la A, porque esa no tiene nada que ver conmigo. ¿Puedo recibir de la B? Sí, porque es igualita a mí. ¿Puedo recibir de la AB? No, porque tiene A, que de repente mi cuerpo no lo conoce. ¿Puedo recibir de la O? Sí, porque la O es compatible con todos y ella no se hace problema. Si soy de la AB, ¿puedo recibir de la A? Claro, porque tengo parte A. ¿Puedo recibir de la B? Sí, porque tengo parte B. ¿Puedo recibir de la B? Claro, es igual a mí. Y la O puede recibir cualquiera, no hay ningún problema. Si tengo sangre tipo O, ¿puedo recibir de la A? No. ¿Puedo recibir de la B? No. ¿Puedo recibir de la AB? Tampoco. Solo puedo recibir sangre tipo O. Por eso se dice que la O es un donador, puede donar a quien sea, no habría problema. Y la AB puede recibir de quien sea, no tendría ningún problema. ¿Ya? Por ello, nosotros tenemos que saber siempre de qué tipo de sangre es. Hay una enfermedad, no digamos que sea una enfermedad. Hay un caso